Dentro de vuestros valores diferenciadores tenéis que vosotros producís y empaquetáis y comercializáis vuestros productos, ¿no? Supongo que no sería llegar y besar el santo, ¿no? Que yo, para poder llegar a un cliente final, necesito un volumen mínimo con el que ser capaz de ser competitiva y de poder dar seguridad y confianza a un cliente. ¿Qué es el liderazgo femenino? Pues no existe el liderazgo femenino, o sea, existe el liderazgo que tú en una reunión vayas con un hombre y un hombre que hay enfrente mire al hombre antes que a ti, pues sí, pasa. La sostenibilidad en sí al final te hace ser rentable sí o sí, porque es sostenibilidad en procesos y demás, ¿no? Global. Sí, lo que pasa es que tu empresa debe de ser sostenible en las reglas del juego que te marque la ley. Quizá un poco quitarnos la presión siempre de qué podemos hacer, porque estamos haciendo mucho, ¿no? En general. No digo que podemos hacer porque como desde otros organismos no nos ayudan, sí, o lo hacemos nosotros. Por supuesto, eso es lo que estamos haciendo. Claro. Pero... ¿Ves que ahí hay oportunidades, por ejemplo, en el mercado asiático? La gente no es consciente de la realidad de nuestra agricultura, de la calidad de los profesionales y de la calidad de las empresas que existen en nuestro sector. La información, si tú prestas atención, es que los terceros países cada vez lo van haciendo mejor y entonces nos van a pillar, pero nosotros seguimos haciéndolo igual y ellos lo van haciendo mejor. Y yo no creo que eso sea acorde a la realidad, pero no olvidemos que entre el consumidor, entre el productor y el consumidor, al final siempre está el supermercado o el mercado. Y entonces quien realmente tiene un peso importante en qué mensaje dar al consumidor es el supermercado. ¿Qué melón de tu sector te gustaría abrir? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Plantando Ideas y hoy vamos a tratar un tema muy interesante. El liderazgo comercial desde una óptica muy particular, la de una mujer que cambió la arquitectura por el sector agro. También, como es habitual, abriremos diferentes melones y hoy no va a ser una excepción. Trataremos sobre la gestión de una empresa familiar, algo que forma parte de una de las columnas vertebrales más importantes de esta industria. También hablaremos del papel de la mujer en el sector hortofrutícola y de otro tema muy interesante que es la comercialización de frutas y verduras en los mercados internacionales. ¿Qué papel o qué posición juega España fuera de nuestra frontera? ¿Hay oportunidades? Para todo ello vamos a contar con una invitada excepcional. Ella es Adelina Salinas, una mujer que está liderando con éxito Zoe Agrícola y va a mostrarnos un poco más de su visión comercial, la que está haciendo a su empresa llegar a unos niveles muy altos de calidad y abogando por la sostenibilidad y la rentabilidad. Para todo ello, pues bueno, bienvenida Adelina, muchas gracias. Es un placer contar contigo hoy aquí. Muchas gracias a ti por invitarme, la verdad que es un placer, aparte de cómo profesionalmente nos conocemos y personalmente, pues compartir ideas sobre el sector de una manera distendida, pues la verdad que vengo con ganas. Bien. Bueno, antes, para comenzar, para quien no te conozca, cuéntanos un poco cómo una persona, una arquitecta de formación, ha transformado su carrera y se ha llevado al sector agrícola y por qué cambiaste los ladrillos por los pimientos. Bueno, a mí siempre me gusta decir que yo no he cambiado, yo he diversificado, porque realmente toda nuestra actividad en la arquitectura la seguimos desarrollando, seguimos teniendo un estudio de arquitectura e ingeniería. Y hablo en plural porque, aunque yo esté aquí liderando Zoe Agrícola, pero realmente comparto esa dirección con dos de mis hermanos, con Paco y Antonio, y los cuales también vienen de formaciones diversas, ¿no? Ingeniero industrial, uno de administración y dirección de empresas y yo como arquitecta. Entonces, realmente es importante saber de dónde vienes, ¿no? Cuando te encuentras en un punto determinado de tu carrera profesional. Y realmente la arquitectura, en todos mis años de formación, más allá de la propia carrera técnica, además de ello, durante esa formación, una de las cosas que sigo manteniendo y que puedo desarrollar en mi carrera actualmente es la internacionalización. Y durante mi formación yo estuve también estudiando en la Universidad de Washington, en Estados Unidos, y también en la Universidad de Melbourne,
donde además compaginé estudios en sostenibilidad, en arquitectura sostenible, y cómo aplicarla no como un añadido, sino cómo hacerla intrínseca a los procesos, ¿vale? Entonces todo esto te lo cuento porque, claro, todo esto va en la trayectoria de una persona profesionalmente, y mi primer trabajo, de hecho, del que también estoy muy agradecida y siempre lo digo, porque no pudo ser mejor experiencia, que fue trabajando en Cosentino. Con lo cual tuve mi primera experiencia profesional desde la más absoluta excelencia profesional como personal de cada una de las personas que allí conocí y que sigo conociendo, lógicamente. Y bueno, de ahí di el salto a unirme a mi hermano, a Paco y Antonio, en la parte de arquitectura, de construcción. Ellos tenían toda la parte de construcción, promotora y estudio de ingeniería, a lo cual yo añadí la parte de arquitectura. Y bueno, llega el momento de la crisis de la construcción, la crisis inmobiliaria a unos niveles muy, muy grandes. De hecho, comparto el sentimiento con toda mi generación de arquitectos, los cuales empezamos arquitectura, pues en mi caso, en el año 2003, plena burbuja de la inmobiliaria, de la construcción, y terminamos pues en 2008, con lo cual te puedes imaginar, o sea, ya hablo por mis compañeros, que fue toda una experiencia, ¿no? Y bueno, en ese momento nosotros teníamos, gracias a Dios, no nos pilló en ningún momento, sí de dificultad general por el sector, y teníamos también mucha presión social, sobre todo por los trabajadores de la constructora. O sea, de repente se para la actividad, ¿no? Y claro, pues dentro de las distintas opciones que teníamos y distintos proyectos muy avanzados en los que podíamos desarrollar la carrera, en la parte agrícola, este proyecto en el que estamos ahora, realmente nos daba la oportunidad no solo de seguir nosotros familiarmente con la empresa hacia adelante profesionalmente, sino que además podíamos embarcar con nosotros a gran parte del equipo de la constructora. O sea, la gran mayoría de los trabajadores que quisieron unirse al proyecto incluso sin saber nada de agricultura o en distintos niveles de conocimiento de la agricultura, vinieron con nosotros. Y de hecho siempre nos gusta decir que uno de la suerte y del valor que tiene Zoe Agrícola es que la mayoría de los encargados o trabajadores, aunque no sean encargados, que tenemos ahora mismo, vienen de nuestros años de la constructora, con lo cual ese equipo, el sentimiento de equipo, la confianza y todo lo que ello conlleva es una satisfacción y además una suerte para nosotros. Qué bueno, qué bueno. Y en Zoe Agrícola, ¿qué proyecto está llevando a cabo ahora? O sea, ¿qué es a lo que os dedicáis principalmente? Bueno, nosotros cubrimos el proceso entero, desde la producción hasta la comercialización y servicio después de venta, ¿no? Entonces hacemos todo ese proceso. Actualmente, pues bueno, siempre tenemos proyectos, ese es como el core, ¿no?, de nuestra actividad, pero luego intrínsecamente tenemos muchos proyectos pues, de distintas índoles, pues, tanto proyectos a nivel de internacionalización, introducción en nuevos mercados, bueno, ya quizás más asentamiento en mercados. También tenemos muchos proyectos a nivel de sostenibilidad, que siempre me gusta decir no medioambiental solamente, sino en sus tres pilares, ¿no?, que es lo fundamental, tanto en el social como económico, además del medioambiental. Y también pues, muchos proyectos luego a nivel de día a día en temas de, sobre todo también laboral, social, muchas acciones que hacemos en paralelo junto con los trabajadores, ya más allá del ámbito laboral, sino para también ayudar a distintas comunidades. Bueno, en fin, pues así, esos son los distintos proyectos que Muy bien. Que vamos y para ser competitivos en un sector en el que vosotros lleváis relativamente poquito tiempo, compitiendo contra empresas que están ya muy asentadas, ¿cómo fue ese comienzo? Porque supongo que no sería llegar y besar el santo, ¿no? Bueno, yo he de decir que quizás se nota que no vengo del mundo de la agricultura familiarmente porque soy muy positiva y normalmente no siempre dice que los agricultores y los pescadores no son bastante negativos. Bueno, yo no, yo soy muy positiva y además siempre desde el optimismo me gusta afrontar las cosas. Y he de decir que la verdad que para nosotros yo creo que el hecho de ser una empresa un poco diferente
por nuestras circunstancias, ¿no? Por nuestra idiosincrasia de empresa, a lo que es la empresa tradicional de Almería. Nosotros cuando empezamos, yo realmente no compito con las grandes cooperativas de Almería, imposible, o sea, yo no soy nada, ¿no? Comparado con ellos, hablando en número de superficie, de agricultores, de productos que manejan, de años de presencia en el mercado, o sea, estamos hablando de distintos nichos de mercado, ¿no? Entonces nosotros cuando comenzamos, nosotros comenzamos 2011-2012 este proyecto, primera campaña 2013-2014, y nosotros comenzamos como una empresa que en ese momento había muy poca del estilo y comenzamos intentando aplicar un modelo, un procedimiento diferente al tradicional de agricultor que cultiva en su invernadero y lo lleva a un almacén o a una cooperativa. También es decir que nosotros venimos también de la mano de unos amigos, amigos de mis padres de toda la vida, que ellos son de la zona del Poniente y han estado siempre relacionados con almacenes agrícolas, o sea, que tienen almacén agrícola y dentro de la agricultura y tal. Y entonces siempre hemos tenido, ¿no? Como que hemos saltado a la piscina, pero siempre sabiendo que contábamos también con nuestros amigos, que te aconsejan, te presentan gente del sector, porque nosotros realmente... Qué importante Sí, por supuesto, no conocemos a nadie, ¿no? Normalmente, claro. O sea, todavía seguimos conociendo gente y bueno, y entonces, pues nuestros comienzos fueron muy positivos dentro de la dificultad que tiene en sí el negocio, pero a nivel de sentimiento y de cómo lo sentimos fue siempre desde, no una competencia negativa ni mucho menos, y a día de hoy lo sigo diciendo, que quizá por esta característica de nuestra empresa tenemos mucha colaboración, o sea, como que vemos la empresa, por supuesto competimos en mercado y competimos con clientes, pero realmente es siempre una competencia que yo la veo como muy sana, ¿no? Y una experiencia positiva. Genial. Y como sabes, en este podcast tenemos sobre todo uno de los objetivos principales es aportar ideas a la gente que nos escucha, que nos ve. ¿Cómo, o sea, vuestros valores de empresa, dentro de vuestros valores diferenciadores, tenéis que vosotros producís y empaquetáis y comercializáis vuestros productos, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación podrías dar o consejo o cómo sucedió esto de llevar todo ese proceso vosotros así de primera? ¿Cómo fue? Bueno, pues mira, realmente esto es lo que hizo nacer nuestra empresa. Perdona, un inciso, ¿qué beneficios aporta eso, os aporta? Bueno, el beneficio fundamental, y por lo que digo que por eso nació nuestra empresa, es porque nosotros veíamos que por nuestra formación, o sea, carecíamos de la parte agrícola, realmente, de la parte de formación agrícola, pero a modo de formación de empresa, veíamos que tanto por la internacionalización, tanto como por la gestión del negocio en sí, o sea, nos veíamos capaces, ¿no?, de crear una empresa en la que el valor añadido fuera, o sea, nosotros nos tenemos que rodear de mucho conocimiento agrícola con el equipo que formamos y con los asesores, y que realmente es la piedra angular, ¿no?, para poder empezar esto, pero sobre todo fue la idea de nacer así, porque si no, no puedes competir. Si nosotros realmente entrásemos como una empresa tradicional de un invernadero, bueno, sí, por supuesto que va muy bien y que es otra forma de negocio, pero no es la que nosotros buscábamos. Nosotros buscábamos ese nicho de mercado en el que poder acceder directamente al cliente, porque nos veíamos capaces, por la formación y, como digo, ¿no?, de poder llegar al cliente final. Y eso requiere unos ciertos requisitos, valga la redundancia, ¿no?, que es que yo, para poder llegar a un cliente final, necesito un volumen mínimo con el que ser capaz de ser competitiva y de poder dar seguridad y confianza a un cliente. Además de poder tener ese volumen específico, que ya con eso parte de una dimensión, ¿no?, de superficie de producción. Entonces, claro, pero yo también quiero ser capaz de poder tener ese contacto directo con mi cliente y poder darle lo que necesite sin que haya nada por el camino que a mí me lo impida, más allá de los factores naturales del negocio, ¿no? Y entonces ahí, claro, eso depende de que tú manipules tu propio producto. Y así, pues, así es como nuestra forma de diferenciarnos fue esa, decir, venga, vamos a ir al cliente final, vamos a ir con procesos
que debido a esa singularidad de empresa podamos dar al producto calidad y frescura al máximo, que nuestro procedimiento lo permita, y con eso poder tener una diferenciación y meternos en un nicho de mercado que, para bien o para mal, otras empresas de estas que decimos y que admiro muchísimo y que no hay más que felicitar por la trayectoria que llevan, pues que pudiéramos diferenciarnos de ellos en ese sentido. Y por eso es por lo que lo hicimos así. Qué bueno. Y en cuanto a... Bueno, has comentado antes que vuestra empresa al final es una empresa familiar, ¿no? Porque la formasteis tú junto a tus dos hermanos. Sí. Y como sabes también, en este sector es algo que abunda, el que haya muchos familiares en la empresa, en mando directivo, sin ir más lejos, en mi caso o en nuestro caso particular. ¿Y cómo lo lleváis o cuál dirías tú que es la clave para que la confianza que hay de conocer a esas personas que son familiares directos no afecte en el trabajo profesional o al revés, no afecte en lo personal? Bueno, a mí me gusta decir, a modo de un poco de broma, ¿no? Me gusta decir que nosotros nos peleamos como buenos hermanos, ¿no? Entonces, realmente, bueno, en fin, es un poco de forma un poco de broma, realmente lo transmite así el mensaje, ¿no? Nosotros tenemos la gran suerte de eso, de ser 3 hermanos. Nosotros somos 4 hermanos, que siempre me gusta decirlo porque no me olvido de mi hermano mayor, de Cristóbal, solo que no está en el negocio con nosotros, pero bueno, la suerte que tenemos, a ver, está cosas positivas y cosas negativas, lógicamente, para que no nos afecte en lo personal. O sea, es muy idílico decir, no, nosotros es que cuando estamos en la oficina, nosotros hablamos de trabajo, todo se queda en la oficina, ¿no? Como en Las Vegas, separar. Ya luego no olvidamos. No es cierto. O sea, también muchas veces decimos que los comités de dirección, mucho más de toma de decisiones más importantes, pues las hacemos en un desayuno en el Cortijo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco a modo de caricaturizar un poco y exagerar mi respuesta, pero bueno, ya hablando en serio, pues ¿cómo lo hacemos? Pues a nivel familiar es tenerla muy claro en lo que queremos, sobre todo en valores generales, ¿sabes? Porque luego en lo específico del trabajo, como compañeros de trabajo, pues actúa igual que con otros compañeros de trabajo, ¿no? Pero siempre teniendo claro cuál es tu objetivo, cuál es tu valor como familia y estar muy alineado, aunque a nivel de decisión profesional discrepemos en muchas ocasiones, pero que estar alineado en el objetivo común y fundamental. Eso es lo importante, porque al final todos remamos hacia el mismo sitio. Y luego las disputas profesionales, nosotros también tenemos otra suerte, es lo que te digo, que soy una chica afortunada, y es que somos 3, entonces nunca se da un empate, es decir, que incluso para eso hemos tenido la suerte de que ahí lo mejor es opinar pronto y no ser el que rompa el desempate. Pero bueno, sí, al final, otra de las características nuestras es que nosotros somos una empresa familiar que, para bueno o para malo, hemos comenzado, mi hermano y yo. Por supuesto, con el apoyo de mi padre, con la guía de mi padre, muchos de los factores, pero sobre todo él, que es muy difícil, ¿no? De mano de un padre, quizás en muchas ocasiones, porque lo vemos en otros amigos y eso, ¿no? Que mi padre nos guía, pero siempre desde dejarnos hacer, ¿no? Él desde el principio dijo, yo no quiero saber nada de esto, yo no formo parte de nada. Aunque luego vaya a equivocar. Y que no es cierto. O sea, decir, que él buscamos su consejo, está siempre, pues, en fin, con nosotros en muchas de las tareas que hacemos y tal, pero que él no está en el día a día de las decisiones de Maya, que para guiarnos y que sin hablar poder transmitirnos su conocimiento, ¿no? Entonces eso es una suerte, porque sí que vemos mucho que la empresa familiar agrícola tradicional, en muchas ocasiones como que las generaciones nuevas vienen con esas ganas de hacer muchas cosas, que en ocasiones lideradas por los padres, pero otras ocasiones no. Entonces, bueno, ese conflicto ahí un poco de la sucesión, pues nosotros, gracias a Dios, todavía no tenemos ningún problema en ese caso y bueno, pues se dará con las siguientes generaciones, si Dios quiere. Claro. Es verdad que el otro día también comentando con José Antonio Sánchez, con 13, hablábamos de este tema y entonces él veía que hay un problema en el campo a nivel general con el relevo generacional.
por un poco eso, por haber padres o personas, directivos de empresas que llevan ya muchos años haciendo las cosas a su manera y que vienen jóvenes con ganas de hacer cosas diferentes. A veces hoy no se involucran de esa manera, hay muchos matices. ¿Tú ves ese problema o lo has visto de cerca o en otra empresa? Sí, sin duda eso lo ves con, ya te digo, con la empresa, con amigos. O sea, es que la gran mayoría, o sea, nosotros por eso te digo, somos un poco diferentes en ese caso también, porque no venimos de la agricultura tradicional de la familia, pero sí que lo vemos. Entonces siempre tiene lo positivo y lo negativo. ¿Qué consejo darías? Bueno, es que realmente, a ver, es difícil. El consejo, pues depende de cada familia, es un mundo, ¿no? Pero el consejo es difícil, porque hay padre y padre, ¿no? Hijo e hijo. Pero, por un lado, eso también tiene un carácter positivo, que es todo el conocimiento que trae. Entonces, el conocimiento y la experiencia, y sobre todo a nivel agrícola, es muy importante, ¿sabes? Nosotros muchas veces recurrimos a ese conocimiento, pues eso, por amigos, por tal, o sea, técnicos, por supuesto, pero la experiencia de un padre transmitiendo eso es un valor también o sea, es muy valioso. Claro. Pero a su vez, pues el hecho de no dejar, en los casos en los que no dejen que las nuevas generaciones vayan aplicando pues, conceptos nuevos e ideas nuevas, pues sí que es un poco una traba, pero bueno. No sé, dejaremos que lo peleen otros. Vamos a hablar de otro tema que me interesa y creo que toca hoy contigo aquí, y es el papel de la mujer en el sector agro. Un sector que, como sabemos, ha sido siempre o predominante por los hombres o muy masculino, muy tradicional. Y quería preguntarte si tú has visto en algún momento barreras en tu trayectoria, en tu camino, o que se te ha tratado de una manera diferente por ser mujer. No, mira, en mi caso tengo que decir, o sea, todo como he hecho igual que con mi carrera profesional, ¿no? Que hemos hablado un poco desde el principio de dónde venimos. Yo creo que cada persona, o sea, yo tengo que analizar que yo vengo de una situación muy privilegiada, porque yo desde pequeña, yo tengo 3 hermanos, además no solo que los 3 son varones, sino que además son mayores que yo en edad, y aprovecho para decir que soy la joven. Y entonces se da tanto por edad como por hombre y yo ser mujer. Sin embargo, en mi casa jamás he notado, o sea, nunca a mí se me ha tratado diferente para nada. Tengo que decir que ya familiarmente, pues mi madre viene de mi abuela, que siendo 3 mujeres, o sea, mi abuela teniendo 3 hijas, teniendo una panadería, o sea, han tenido como un negocio en el que las mujeres han tirado mucho para adelante. Luego yo en el mundo, cuando yo era pequeña, he hecho deporte y competición, con lo cual a nivel de deporte, que tiene sus singularidades, pero o sea, mi evolución ha sido también sin tener muy en cuenta los estereotipos de niños. O sea, realmente yo no lo he notado nunca. Nunca. Ahora bien, yo no lo he notado en mí. O sea, yo en mi casa siempre se me ha tratado exactamente igual. En los trabajos que he tenido, ya te digo, mi primera experiencia en consentido, o sea, se me ha tratado igual. O sea, y de hecho nunca quizá me había llegado a plantear tanto el tema de mujer como actualmente, y además porque tendemos a pensar en la mujer desde nuestro punto de vista. Entonces, si yo realmente tratase el tema de la mujer profesional desde mi punto de vista, no tendría nada que tratar. Es decir, por supuesto quedan muchas cosas que tratar, pero las cosas que yo debería de tratar es mucho tema que has nombrado del sesgo, mucho tema de amenaza del estereotipo. Todo eso claro que se dan y lo notas, pero son diferencias tan sutiles o no sutiles, pero que por mi forma de ser, si yo encuentro una barrera, no la voy a achacar a mi género, la voy a achacar a que el que está enfrente pues tiene otras circunstancias y otro nivel de conocimiento o de respeto hacia ciertas cosas que no es el mío. Entonces, para mí no es una barrera que me impida desarrollar lo que yo he querido, no es una barrera que a mí me incomode. Sin embargo, estando ahora donde estoy, yo veo realidades, porque cuando hablamos de la mujer, vamos a ver, es que es una pregunta, pero de esta pregunta, solo simplemente de tu enunciado y de tu pregunta, podría sacar muchos temas, ¿no? El primero es que yo como mujer, pues hoy toca este tema, ¿no? O sea, me gustaría y te pido ya a partir de ahora, o sea, o que lo tenga en cuenta, que se lo pregunte a los hombres. O sea, es decir, por supuesto que las mujeres, o sea, estamos en la responsabilidad de que somos una de ellas. Pero los hombres, ¿qué piensa un hombre? O sea, es decir, yo tengo que hablar como mujer, bueno, soy mujer y por mi propia experiencia, pero oye, la responsabilidad que tenemos para con la sociedad,
sobre todo si estamos aquí, nos está entrevistando, ya quiere decir que estamos en un cierto estado social o en una cierta, nosotros estando en Almería, España, Europa, o sea, ya partimos de un punto favorable, ¿vale? Dentro de que hay muchas realidades en Almería, España, Europa, pero estamos en un punto privilegiado para que abordemos este tema hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque somos los que tenemos que ir cambiando poco a poco la realidad, no solo la nuestra, porque yo de la mía poco tendría que cambiar, pero tenemos que pensar no por nosotros, o sea, la realidad no es solo la nuestra. Y sobre todo en el sector agrícola hay una variedad y diversidad de realidades en el tema de la mujer que tenemos como el terreno de juego favorable para poder incidir en muchos sectores, estratos de la sociedad, de distintas sociedades, tanto cultural, social, económica, o sea, muchas realidades que se nos dan. Entonces, y se pueden abordar de distintas estrategias. No es lo mismo como yo abordo, por ejemplo, el tema de la mujer en la oficina, que es que de verdad te digo que son cosas como muy sutiles, que de hecho yo hablo con cualquiera, o sea, en cualquier ámbito, a mí me da igual que sea mujer, que sea hombre. Sin embargo, hay ciertos departamentos, ciertos grupos de personas en los que sí que lo tengo que tener muy en cuenta, porque podemos realmente generar un cambio. ¿Cuáles son las realidades esas que comentas? Bueno, pues las realidades tenemos desde realidades como la mía, en la que te estoy diciendo que, bueno, que puede haber unos cambios, por ejemplo, en el tema del liderazgo, porque si hablamos... Es que hablar de la mujer es muy difícil, te lo digo de verdad que a mí me resulta muy difícil porque, por lo que te digo, es tan complejo que yo te puedo hablar... Tema de liderazgo, pues en el liderazgo te hablaría de unas cosas, ¿no? El tema de liderazgo, ¿qué es el liderazgo femenino? Pues no existe el liderazgo femenino, o sea, existe el liderazgo. ¿Qué te diría ahí? Por resumirte un poco titulares, ¿no? Pues que tradicionalmente, ¿qué ha pasado con la mujer? Pues que el liderazgo, en general la sociedad, identifica un liderazgo con los rasgos masculinos. ¿Qué ha tenido que hacer la mujer en la evolución de la posición de líder en una empresa? Adquirir un rasgo muy masculino, hasta el punto de vestirte con traje que falta la corbata, ¿no? Y adquirir pues, los rasgos que se achacan a lo masculino porque es lo que se identifica con liderazgo. Quizás en un afán de intentar ser como el hombre para que se trate igual. Claro, efectivamente. Porque se trataba diferente, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa? Y por el hecho también incluso de inseguridades, de decir, no, es que, ¿por qué? Porque los rasgos femeninos de un liderazgo hasta ahora ni siquiera se han escuchado ni se han tenido en cuenta. Ahora, ¿qué pasa? Ya poco a poco se van teniendo en cuenta, pero ¿por qué es lo que yo digo? O sea, las personas, o sea, hombre o mujer, todos tenemos rasgos masculinos y rasgos femeninos. O sea, es decir, yo no soy igual, que a lo mejor soy más parecida a ti, que eres un hombre, que a otra mujer que esté a mi lado, a nivel de liderazgo. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos un porcentaje de rasgos más asociado a lo masculino y más asociado a lo femenino. Pero no quiere decir que yo sea 100% femenina y tú seas 100% masculino. Lo que tenemos que luchar es para que esos rasgos femeninos se vean con la misma importancia que se ve el liderazgo masculino. Y de hecho, poco a poco, pues todo el tema del liderazgo emocional, del liderazgo sostenible, o sea, todos estos tipos de liderazgo en los que la inteligencia emocional ya lo vamos escuchando y no directamente no lo descartas como algo que no es válido. Bueno, todo ese tipo de cosas, pues una discusión en la que ahí podríamos hacer mucho hincapié, ¿no? Pero para todos sitios, ¿no? En el sentido de que ni tenemos que ser un hombre, ni nos tiene que dar miedo de llamar a tu hija princesa. Yo le puedo decir princesa perfectamente a mi hija, a la par que le digo, coge el taladro y pon un cuadro, pero porque las dos cosas son válidas. O sea, no es malo tampoco que tú quieras ser una mujer, o sea, que tú seas mujer feminista, a favor de todo, por supuesto, derecho de la mujer y de la igualdad, y que vayas con una imagen muy femenina. Pues es igualmente válido a que vayas con una imagen muy masculina. O sea, entonces, todo eso de la feminidad, masculinidad, bueno, pues es una de las cosas dentro del liderazgo, ¿no? Aparte de muchas otras cosas que vienen arrastradas del sesgo. O sea, que tú en una reunión vayas con un hombre y un hombre que hay enfrente mire al hombre antes que a ti, pues sí, pasa. ¿Qué pasa? Que es según te lo tomes. O puedes devolverle la falta de respeto o puedes simplemente empezar a hablar y te empiezan a respetar exactamente igual por lo general. ¿Qué pasa? Que eso es un sesgo que venimos arrastrando, que le puedes dar importancia o no dársela. Pero todo este tipo de conversaciones
se tienen que dar desde una reflexión así como estamos haciendo tú y yo, ¿no? Hablando desde la naturalidad y no desde como normalmente se toman estos temas. ¿Cómo es? Pues normalmente desde la autodefensa, desde es que ahora las mujeres, o desde no, es que los hombres, o desde un poco desde la crítica. También tenemos miedo a que se politice todo lo que decimos. Da miedo decir, ¿tú eres feminista? Sí, soy feminista, o no, o sea, es decir, es como... Sí, ya es etiquetar, claro, es la manía de etiquetar en una cosa, no puedes pensar, estar a favor de muchas cosas y no tienen que etiquetarte ahí. Exacto, y entonces es verdad que es un tema tan complejo que incluso yo en muchas de las reflexiones dudo y no sé qué pienso. Y lo tengo que pensar, lo tengo que reflexionar, pero siempre un poco desde la calma, ¿no? Y desde la naturalidad y de decir, oye, sí, pues puede ser que esté haciendo esto y no, aunque no sea importante, pero a lo mejor sí es importante. Pero esto es lo que te digo desde nuestro punto de vista privilegiado en el que nos encontramos. Luego, ¿qué otro tipo, estábamos hablando de diferencias se encuentra en el sector agro? Bueno, es que paso desde mi extremo, ¿no?, al extremo opuesto, que es, o sea, nosotros hay mujeres que en sus casas, o sea, ni tienen ni voz, ni voto, o sea, no son nada, o sea, pero trabajan porque es necesario para la economía. Otras ni siquiera trabajan, aunque tengan una economía de necesidad, pero la mujer no trabaja, o sea, y esas realidades se dan en Almería, Europa, o sea, España, Europa. Y esas mujeres, en muchas ocasiones, en la empresa agrícola, trabajan sus maridos también, o trabajan sus padres, y entonces hay, y nosotros lo vemos, lo sabemos y lo ves, también hay de distintas culturas, distintas religiones, distintas circunstancias, o sea, de índole muy diferente. Y entonces, a mí, lo que nosotros intentamos desde la empresa, no yo, por ser mujer, o sea, mi hermano Antonio y mi hermano Paco exactamente igual, y son hombres, ¿no? Entonces, proporcionar en el trabajo una realidad que estas mujeres y estos hombres, porque es igual de importante para la mujer que para el hombre, que disfruten de una realidad y que vean una realidad que no van a tener en su casa. No digo que vaya a cambiar su casa, pero lo van a experimentar mientras que estén en la empresa. Y estas mujeres que te digo que no tienen ni voz ni voto, muchas de ellas, en la empresa a lo mejor están por encima a nivel profesional que sus maridos o que sus padres. Pues mientras que están en la empresa es así. Y entonces eso son cosas que poco a poco, a nosotros nos pasa, y de hecho ocurre, que en el día a día, o sea, hay veces que se dan situaciones, incluso en nuestra empresa, ¿no?, de un trato a una mujer, porque claro, tú ponte también, por ejemplo, una técnico de campo con en ciertos perfiles y se da en los que pues no le tienen ningún respeto. O sea, también esto viene quizá un poco del tema de la arquitectura, hace años, cuando el arquitecto aparecía en la obra, pues no siempre se le tenía... Ya eso vamos evolucionando poco a poco, pero todavía se dan casos en los que tienes que incluso llamar la atención y decir, no, mira, perdona, pero en esta empresa esto así no es. Entonces aquí se respeta así, se trata y así se funciona aquí. Pues todavía se da, claro que se da. Entonces, desde ese extremo hasta mi extremo, pues hay variedades, hay mucho. Y eso aquí. Hace poco estaba en una conferencia en la que estábamos personas de distintos ámbitos profesionales y de distintos países. Y venían también mujeres africanas, venían mujeres, estaban africanas y dos de aquí de España. Y dentro de África cada uno de los países, ¿no?, que nada tiene que ver un país con otro del continente. Y es que es diferente, o sea, entonces hablar de mujeres, que habla de mujeres blancas, habla de mujer negra, habla de mujer asiática, habla de mujer, o sea, es que es tan complejo, que es tan amplio, que debe de ir enfocado muy específico, pero, hombre, lógicamente las cosas genéricas hay que defenderlas a modo global, pero también a los hombres, o sea, por favor te pido que a partir de ahora siempre ponga una preguntilla ahí del hombre y ya ves cómo responden, porque ya estás prestando atención a ver lo que dicen. Tomo nota. Cuidado con lo que decís. No. Es así. No, es verdad, tienes toda la razón desde mi punto de vista. Vamos, es algo que tradicionalmente se ha tratado así y efectivamente con ese seco, con esa etiqueta y a la mujer se le pregunta una cosa, al hombre se le pregunta otra, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué razón es la evolución, realmente vamos evolucionando. Muchas veces hablando de este tema, o sea, es que hace no muchas décadas, o
O sea, pues las mujeres tenían que pedirle permiso al marido para ir a sacar dinero del banco, aunque el dinero venga de la mujer o de la familia de la mujer. Y era todo en general, y la publicidad se veía a la mujer, el anuncio de detergente lo hacía una mujer, no un hombre. Exacto, y ahora sí, por supuesto, que esa realidad genérica va cambiando, sigue, o sea, hay mucho que hacer, está claro, pero no me gustaría pararme solo en eso para no hacerlo, o sea, más igual, grande, que más no grande o como se dé demasiado bombo tampoco. Yo por eso es verdad que también soy muy, no sé, me gusta ser un poco selectiva con el tema de la mujer, porque... Hablando mucho de ello, al final se hace que no sea la igualdad, ¿no? O sea, al final la igualdad es tratándolo por igual, claro, si no se habla del hombre, porque... Claro, porque si no, vete al tema de la paridad, ¿no? Por abrir melones, pues ahora yo hablo de la paridad. Oye, pues es otro tema complejo, o sea... que dices sí o no, pues oye, por un lado, por supuesto que ante igualdad, o sea, que ante es que si un hombre es más válido que una mujer, pues tiene que estar, por supuesto que sí, o sea, estamos hablando de la capacidad de la actitud. Yo estoy aquí, espero que no esté porque sea mujer, o sea, yo estoy por mi trayectoria profesional, que soy mujer, pero que igual que yo hay muchas mujeres, ¿no? O sea, no estar solo por ser mujer, sino que si estás y eres mujer, pues es que es un sí, pero es verdad que totalmente de acuerdo. Es verdad que todavía tampoco en porcentaje no hay tantas mujeres en el sector liderando. Es más difícil traer una mujer aquí que a un hombre. Ahí vengo, en justo ese punto al que quería llegar con el tema que he dicho de la paridad, porque es un tema complejo y además que normalmente me gusta sacar porque no es fácil de responder, ¿no? Si me dice, ¿estás a favor o estás en contra? No es fácil, porque no es un sí 100% ni un no 100%. Hay muchos matices. ¿Qué pasa? Que si tú, por ejemplo, dices, venga, voy a organizar un podcast, voy a entrevistar a gente, estoy segura que a ti se te han ido ocurriendo hombre. Ay, mira, pues aquí, que son 2 hermanos y una hermana, pues ella es una hermana, o porque nosotros tratamos, ¿vale? No digo que sea por eso. Pero bueno, me refiero que en muchas ocasiones dicen nombres y solo te vienen hombres. Y dices, oye, vamos a hacer el esfuerzo de pensar en una mujer, no por hacer el esfuerzo, sino porque están... ¿Qué pasa? Que la visibilidad, que otro de los temas que no he dicho en la pregunta anterior, que podría haber dicho y la digo ahora, la visibilidad es muy importante porque el tener referentes, o sea, realmente si empiezas a tirar de referentes de mujeres, hay muchísimos. ¿Qué pasa? Que es cierto que si todavía, pues mira, por ejemplo, en las empresas agrícolas, las cooperativas de Almería, o los almacenes, o en la empresa en general, como tú dices, el porcentaje de mujeres es muy mínimo. Sin embargo, la cantidad de mujeres que han estado trabajando en la agricultura es muy elevado. Es superior, de hecho, seguramente. ¿Verdad? Lo que pasa que no están o en posición de visibilidad o en posición de dirección normalmente. Pero es que si hay un matrimonio que tienen un invernadero, normalmente, aunque la mujer trabaje a la par que el hombre, además la mujer esté en la casa, preparándola para cuando terminen toda la familia de trabajar, al que se le ve al hombre, pero porque venimos de ahí. Pero eso es, a mí me gusta siempre un poco naturalizar las cosas, no porque sea lo correcto, sino porque no podemos ir más rápido que el tren, aunque tenemos que intentarlo, ¿no? Pero bueno, poco a poco y bueno, eso daría para hablar mucho. Da para otro capítulo. Sí. Pues sí, la verdad es que el tema, lo mismo otro día hacemos otro y profundizamos más, pero bueno. Por terminar un poco este tema y pasamos a otros que haya otros también que queremos tocar, te quería preguntar, ¿qué consejo podrías dar, hablando ahora mismo de la mujer, a chicas jóvenes que estén empezando en empresas, su trayectoria profesional, digamos, en el mundo laboral y se encuentren con que las puedan tratar diferente? Sí, yo creo que sí que se da. O sea, yo también es que te estoy hablando que pues yo he empezado la empresa con mi hermano, o sea, es decir, que yo estoy en un cargo de dirección, me refiero, que no tengo tampoco a alguien por encima mía que me esté diciendo, o sea, con el que yo pueda notar diferencias, ¿no? Que tampoco la he notado cuando he trabajado en otra empresa, claro, ¿no? Como fue en Cosentino. Pero yo el consejo es, sobre todo a nivel profesional, es como que esas dificultades que se darán, porque se dan en el sector agro, se va a dar, muy a pesar de que gente piense que no, aunque lo estén, es que hay gente que está teniendo, o sea, está poniendo esa barrera a una mujer, pero no se da cuenta. Ya. O sea, realmente no se dan cuenta. Ignorancia pura y dura, falta de educación y de cultura. Sí, o porque no paran a pensarlo, porque no es con maldad, es por inercia, o porque incluso lo hacen en sus casas con sus mujeres y sus hijas. O sea, es decir, que es ¿vale? Venimos de ahí. Entonces yo lo que intentaría decirles es que no, o sea, que estas diferencias no se las tomen como una debilidad, sino, o sea, o que te achanten un poco, porque
cuando ves a lo mejor, ¿no?, caricaturizándolo de nuevo, o sea, ver la imagen grande del hombre que te... Da igual, o sea, es decir, no tomártelo como por tu género, sino porque simplemente pues, la otra persona es así, pero tú no eres así. Y entonces realmente pues no achacarlo todo a ser mujer, sino a realmente profesionalmente ir dando respuesta a lo que te van pidiendo, ¿no? Entonces... Que el trabajo hable por sí mismo. Exacto, digamos, ¿no? sí. Que es difícil, te lo digo. Pero, y ya te digo que yo no me he tenido que enfrentar a eso. Pero bueno, yo confío en la humanidad. Y realmente, sobre todo que se diga, ¿sabes qué pasa? Mira, una de las cosas importantes es que lo transmitan. Porque hay veces que a lo mejor en distintos niveles de la empresa no siempre te llega todo a nivel de quien toma las decisiones o de quien tiene el poder de ejercer una diferencia o de hablar por ti. Entonces, que también se diga, porque en muchas ocasiones tú piensas que a lo mejor, no, ¿cómo voy a decir? Porque quizá me lo van a ver como una debilidad y no quiero que parezca... No, que lo digan, porque generalmente yo creo que sobre todo, o sea, que la gran mayoría estamos ya en un punto en el que sabemos de hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y entonces, pues, hay que saber todo ese tipo de casos. Vale, muy bien. Hablando del aspecto laboral, nos vamos ahora a otro punto, y es en relación a los mercados. A los mercados, o más que a los mercados, al futuro del sector agrícola. ¿Desde qué perspectiva? Desde la que cada vez hay menos pymes. Obviamente las pymes tenemos unas trabas muy importantes, muy considerables. He leído varios artículos en estos días que comentaban eso, ¿no? Que al final los empleados no tienen sus sindicatos que los defienden y demás, las empresas del IBEX tienen a quien los defiende, pero ¿quién defiende a las pymes, que es el grueso de este país, ¿no? Entonces, cada vez hay más trabas, parece, y las pymes lo tienen más complicado, y hay más fondos de inversión multinacionales que van adquiriendo, invirtiendo, comprando, ¿no? Entonces, el otro día, hablando con 13, que lo he mencionado antes también, él comentaba que él ve un futuro en el que al final la mayor parte de empresas pertenezcan a fondos de inversión y los propios agricultores serán trabajadores de esos fondos. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, eso realmente ya es una realidad, o sea, ya es una realidad que existe, o sea, me refiero, ya hay muchas empresas de Almería que... ¿La tendencia crees que eso irá a más? Pues mira, yo creo que sí, pero no lo sé, o sea, realmente yo creo que sí. Ahora bien, creo que sí por la tendencia que se está dando, ¿no? Pero es cierto que en nuestro tejido empresarial de agricultura, o sea, hay dos grandes jugadores, o sea, hasta ahora hay un gran jugador, que es la cooperativa. O sea, realmente es el gran jugador de la agricultura almeriense. Las pymes somos poquitas las que estamos, y más, o sea, una SL, bueno, o sea, la agricultura no es fácil, también te lo digo, porque ya dentro de eso es otra conversación. Me metería hasta incluso las cooperativas dentro de esto que estoy hablando de pymes. Sí. Bueno, realmente, pero es que una cooperativa, en fin, sí, pero que tienen una fuerza. Yo no creo que la cooperativa, bueno, en fin, que las hay, pero que yo creo que las cooperativas no creo que sean todas absorbidas por fondos, porque realmente hay algunas que tienen que tienen una fuerza muy grande, con una solidez, o sea, en fin, que habla por ellos y por su trayectoria y por su realidad. Entonces, bueno, espero que no, también te lo digo, pero no lo sé, o sea, hay que verlo quizá muchas veces, quizá hay que ver lo positivo de estas soluciones, pero que es una tendencia sin duda lo está siendo. Ahora vamos a hablar de resiliencia, porque tu historia es una historia de resiliencia. ¿Cuál dirías que es tu mayor aprendizaje? Pues mira, mi mayor aprendizaje, bueno, muchísimo, ¿no? O sea, tendrás mucho. Mi mayor aprendizaje y los que me queda, que si no me queda mucho por aprender, me queda mucho por aprender. No, pero yo sobre todo creo que en esta trayectoria mía, tanto personal, profesional, sobre todo es saber afrontar o dirigirte
a los distintos, ya sea mercados, sea personas, sea sectores, con la singularidad de cada uno. O sea, en nuestra empresa una de las cosas más difíciles, y sobre todo cuando intentas resumir, ¿no? A lo mejor dices, ¿cuál es la misión, visión de tu empresa? Y por supuesto que la tenemos, ¿no? Y los valores. Sin embargo, cuando llega al pormenor, ¿no? A los detalles de cada uno, o sea, difiere tantísimo de lo que necesita, quiere o debemos de proporcionar para unos departamentos u otros departamentos, o una persona u otra, o un mercado u otro mercado, que mi aprendizaje al final es intentar no ver todo desde tu punto de vista, aunque naturalmente partamos de ahí siempre, porque lógicamente nuestro punto de vista es el nuestro, pero siempre intentando ver las necesidades y la realidad de quien tienes enfrente o de con quien estás trabajando, ¿no? Y eso, yo creo que eso continuamente seguimos aprendiendo y es uno de los retos que tenemos diariamente. Sostenibilidad. Llevas 15 años aproximadamente formando, no sé, tú corrígeme, formando parte de un foro de sostenibilidad. Sí. Cuéntanos cómo empezó esto, cómo empezó la sostenibilidad o tu interés en la sostenibilidad a través de la arquitectura, por lo que empezaste. Sí, pues mira, mi interés por la sostenibilidad realmente vino enlazado a mi interés por la internacionalización. Y yo estudié arquitectura en Granada, pero me fui a la Universidad de Washington porque yo me quería ir a Estados Unidos a estudiar realmente. Y estando allí, toda la zona de Seattle, que es donde está la universidad, ahí tienen un conocimiento muy profundo y todas las carreras tienen siempre una carga muy potente de asignatura dentro de sostenibilidad económica, social y medioambiental. Y ahí fue donde yo primeramente me encontré con la sostenibilidad como asignatura específica, porque en ese momento la carrera de arquitectura en España no tenía específicamente nada con respecto a la sostenibilidad, más allá de lo que se estudiara en arquitectura vernácula o algo. Y entonces ahí fue mi primer encuentro. Y además me gustó mucho porque fue un primer encuentro en el que la sostenibilidad no se ve como un añadido. O sea, es decir, muchas veces, y ocurre en la práctica común de muchas empresas y de muchas campañas de comunicación, que es como que la sostenibilidad es un añadido, ¿no? Hacemos esto y en sostenibilidad hacemos esto. Sin embargo, desde estos años de formación, lo que ves, o sea, la dificultad y lo realmente válido y valioso es que apliques la sostenibilidad dentro de tus propios procesos. Entonces, aquí en Almería tenemos una ventaja, todos los que estamos dentro del mundo de la agricultura en Almería, que sobre todo en nuestra agricultura, como decimos, ¿no?, de invernadero solar, y es que ya de por sí tenemos un modelo de trabajo que es sostenible. En general, ¿no? Por cómo utilizamos todos los recursos naturales, por la eficiencia que tenemos en la gestión de todos los recursos naturales, no solo el agua, sino también la luz solar, el viento, en fin, todo, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicar, ya que partimos de ese punto favorable? Porque, hombre, si trabajásemos para una tabacalera o para una empresa de petróleo lo tendríamos mucho más difícil, ¿no? Pero bueno, estando ya donde estamos, o sea, el aplicar la sostenibilidad en la eficiencia que se da, pues la verdad que es como un campo de trabajo muy enriquecedor y además que lo haces con disfrute porque tienes donde hacerlo, ¿no? Donde trabajar y donde proyectar eso. Luego, cuando estuve en Australia, igual, ya a partir de ahí enfoqué todo tema de sostenibilidad, por supuesto relacionado más con todo el tema de arquitectura y de procesos. Y luego hice un máster en arquitectura sostenible también en Valencia. Y tuve la suerte de este foro de sostenibilidad que con Cosentino, de hecho, con lo que empecé trabajando fue para el Sustainable Thinking Forum, que es y en el que en el que Cosentino tuvo esa iniciativa, porque también ellos empezaron mucho antes de lo que empezó quizá la tendencia hacia lo sostenible, y aglutinamos a los mejores arquitectos a nivel mundial en temas de sostenibilidad para un debate, una reflexión, hacer un manifiesto sobre lo que consideraban sostenible o no. Y realmente ahí aprendí muchísimo y de los mejores, y la verdad que fue una experiencia que ya ha venido conmigo de siempre y ya nunca más he dejado un poco ese tema. Y como digo, he además aterrizado en un sector en el que me lo pone como muy, muy fácil para poder seguir trabajando en esa línea. Has hecho una mención muy interesante porque normalmente cuando se habla de sostenibilidad
se habla solamente de medioambiental. Y hay una pregunta que es muy recurrente y es, ¿se puede ser sostenible y ser rentable? Claro, lo estás presentando, o la idea que manejas de sostenibilidad, que es la que todo el mundo debería tener, es que hay que ser sostenible social, económico y medioambiental, ¿no? Entiendo por tus palabras que la sostenibilidad en sí al final te hace ser rentable sí o sí, porque es sostenibilidad en procesos y demás, ¿no? ¿Puedes explicar esto un poco más? Bueno, sí, por supuesto. O sea, realmente la sostenibilidad, pero a ver, que no es, o sea, que estamos de acuerdo, ¿no? Que la sostenibilidad generalmente se conoce medioambientalmente, pero lo sorprendente es que pasa a nivel europeo. O sea, si tú ves ahora mismo todas las normativas que salen a nivel europeo para la agricultura, van enfocadas a la sostenibilidad medioambiental. Algo hay de social, pero económica, olvídate. O sea, y de hecho lo que tú dices, que si es rentable, pues no es fácil y cada vez más difícil. Porque claro, pero en cuanto a seguir las normas que te imponen. Efectivamente. No en tener tu empresa sostenible. Claro, ¿no? Claro. Bueno, es que lo que a pasa, nivel global. Sí, lo que pasa es que tu empresa debe de ser sostenible en las reglas del juego que te marque la ley. Ese es el problema. O sea, entonces ya, cada vez se está poniendo más difícil y sobre todo cuando las normas no son las mismas para ti que para otros jugadores presentes en este sector, como otros países, terceros países que no pertenecen a Europa, ¿no? Entonces no es fácil, pero es que me sorprende. Bueno, no me sorprende porque sé, ¿no? Como que hay pues, otros temas de interés que son los que tiran de estos grandes acuerdos que se hacen a nivel europeo, pero se hace cada vez más difícil ser rentable teniendo las medidas medioambientales, pero yo creo que es un fallo de concepto. Sin embargo, en Almería, no nosotros como Zoya Agrícola, sino el resto de las empresas, la mayoría de las empresas en Almería, vamos por delante de la normativa. O sea, nosotros entendemos la sostenibilidad social antes que lo han hecho, antes de que nos pidan certificaciones a nivel de social, de carácter social. Aquí ya se ha ido haciendo y de hecho cualquier empresa a la que vaya dentro de nuestro sector, todas tienen las certificaciones para poder, que justifican lo que realmente hacemos. Aunque haya campañas en contra de nuestra imagen, que eso bueno es otro tema, pero realmente es algo que se ha ido tratando. Y la sostenibilidad económica es que si no hay sostenibilidad económica, o sea, es decir, que si la empresa no es rentable, pues lógicamente algún día deja de ser empresa, porque no es rentable. Sin embargo, cada vez se hace más difícil, porque por supuesto que todos estos factores, y sobre todo a la hora de certificaciones, conllevan un coste que debe de poder asumir tu empresa, ¿no? Entonces... Claro. Como arquitecta y experta en este sentido en sostenibilidad a nivel global, ¿hay algún consejo práctico de aplicación que tú veas así sencillo, que se pueda hacer y que veas que no se está haciendo para gente que no esté viendo o escuchando en su empresa, en su invernadero, en su...? Bueno, yo creo que generalmente se está aplicando muchos de los conceptos básicos, rápidos que puedes decir de sostenibilidad. Generalmente ya se están aplicando dentro de la agricultura intensiva de invernadero que tenemos en Almería. Pero yo lo veo más que a nivel nuestro, porque es que se pone siempre mucho, ¿no? O sea, el foco en nosotros, los trabajadores. O sea, al final, lógicamente, somos los que estamos ahí trabajando. Pero a nivel político y a nivel administrativo se podría hacer mucho más. Y a nivel de mercado, o sea, es decir, por ejemplo, a nivel de sostenibilidad, ¿puede hacer más? O sea, es que a nivel... voy a empezar por los mercados, no por los supermercados, ¿no? Que es más, esa crítica va a ser más comúnmente aceptada que si hablo ahora mismo de tema administrativo o político, ¿no? Entonces, no puede ser que tú me estés requiriendo a mí, a nivel de sostenibilidad, que tenga este certificado, que tenga el otro, que te asegure esto, que llegue a un nivel de excelencia por encima de lo que realmente es natural, y que después, en un momento, por ejemplo, que haya una calima, si el producto va con polvo, se tiren, o sea, había momentos en los que era imposible, ¿no? O sea, a nivel generalizado aquí, de poder limpiar el producto hasta un nivel que no hubiera nada de polvo, cuando el momento de calima, hace 2 años que fue este momento que fue horrible. Bueno, pues ahí se tiraron kilos y kilos y kilos de productos a nivel de consumidor, o sea, a nivel de supermercado, no consumidor, por esto. Entonces, seamos coherentes.
Es decir, a nivel de sostenibilidad, es que yo creo que estamos en un nivel de excelencia generalizado. Luego hay casos y casos, como puede haber en todo, ¿no? Pero generalmente en nuestro modelo de agricultura intensiva, las empresas en Almería tienen un papel en la sostenibilidad de una excelencia muy alta, o sea, de una calidad muy alta. Entonces, consideremos otros actores, ¿vale? No consideremos solo nosotros porque, oye, yo creo que vamos haciendo un esfuerzo continuamente y creo que lo vamos demostrando, ¿no? A nivel político y administrativo, ¿por qué lo nombraba? Porque una de las cosas muy sencillas, o entre comillas sencillas, es, bueno, no es sencillo a nivel particular, pero sí puede ser sencillo a nivel comunitario, ¿no? Municipal, que es la recogida de agua de lluvia. Por ejemplo, nosotros cuando hicimos el diseño de la finca, nosotros recogemos, o sea, tenemos capacidad de recoger 150 millones de litros de agua de lluvia en una sola, o sea, con toda nuestra capacidad llena, ¿no? Con eso tenemos para regar aproximadamente, a grandes números así, la mitad de nuestra campaña la podemos regar con agua de lluvia. Entonces dicen, no, es que en Almería no llueve. Está demostrado que en Almería, lógicamente, es una zona en la que la pluviometría está ahí, están los datos recogidos, pero cuando llueve suele llover de forma torrencial por nuestro clima, las características de nuestra climatología. Entonces, se puede recoger mucha agua. ¿Qué pasa? Que nuestras instalaciones normalmente, la superficie de invernadero no tienen capacidad para almacenarla, porque normalmente nosotros tenemos la suerte de, en nuestra propiedad, bueno, ya vino la decisión de si lo quieres destinar a invernadero, tener más plantas, que nuestros amigos nos decían, estáis locos, ¿por qué ponéis tanta balsa? Que ahí podéis poner un montón más de invernadero, que no necesitáis tanta agua. Bueno, fue un poco un concepto que además ese sí que nos lo transmitió mi padre, de la importancia del agua, de poder recoger agua de lluvia para no depender solo del agua de la comunidad, etcétera. Pero claro, tú a nivel particular no lo puedes hacer porque mucha gente no tiene superficie para poder poner una balsa más grande, pero hacer algunos colectores, los que se pudieran recoger por ámbitos de producción o algo que fuera más a una escala mayor, que fuera también con ayuda por parte más político-administrativo que no solo por una persona que quizás no pueda hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esa sería una. Otra es que también lo tengan en cuenta, o sea, cuando tú ahora para hacer un invernadero nuevo, para demostrar tu tenencia de agua, el agua de lluvia, por ejemplo, la recolección de agua no cuenta nada. Entonces, o sea, por supuesto no puedes contar como un permanente porque claro, hay momentos, o sea, vale, pero con un coeficiente que aplique, pues se podría tener en cuenta, ¿no? Pues otra de las medidas. Pero por eso yo voy más a medidas, quizá un poco quitarnos la presión siempre de qué podemos hacer, porque estamos haciendo mucho, ¿no? En general. No digo que podemos hacer porque como desde otros organismos no nos ayudan, digo, sí, o lo hacemos nosotros. Por supuesto, eso es lo que estamos haciendo. Claro. Pero, no, bueno, en fin, que hay como mucha... Luego, pues sí, a nivel de recursos, pues todo el tema, nosotros, por ejemplo, todo el tema de la electricidad, pues paneles solares, el tema de la recogida de agua, el tema de los residuos, la gestión de residuos, o sea, hay como muchas aplicaciones eso a nivel medioambiental, a nivel social. Realmente es mirar las necesidades de, como vuelvo a decir, ¿no? de tu trabajador, ¿no? Porque en muchas ocasiones pensamos en campañas como muy hacia lo social, que son muy buenas en papel, pero que realmente no es lo mejor quizás para el trabajador, ¿no? Claro. Y entonces es bueno siempre intentar dirigirla a cada uno, no a cada uno porque es imposible, pero sí dividirla por secciones, no por empresas, más personalizado, más hacia grupos de personas, todo ese tipo de cosas sí que es bastante, entre comillas, tenemos bastante fácil de poder aplicar. Food Attraction, hablando de sostenibilidad, ¿qué opinas que en 3 días, porque vosotros he visto que vuestro stand en la feria suele ser más bien modular y adaptado, más sostenible, digamos, porque comentábamos en otro capítulo acerca de la sostenibilidad en la feria y que al final son 3 días en los que se despilfarra muchísimo dinero con stand de 3 plantas, con cocineros, con una serie de una inversión muy grande para luego la cantidad de material y de dinero que se tira, de stand que se rompen, que se tiran a la basura, cuando hablamos de sostenibilidad.
Bueno, en nuestro caso, ahí quizás es más sostenible económicamente hablando. Claro, vuestro caso, por eso digo, es un tema de valores también. Sí, bueno, también hay que entender lo que es una feria, ¿vale? Entonces, o sea, en el sentido de, por supuesto, estoy de acuerdo contigo, que eso pasa, pero bueno, también hay que decir que muchos de esos stands, o la gran mayoría, son reutilizables, o sea que a la hora de desmontarlos normalmente, o sea, luego se vuelven a poder montar en otra feria o para la misma feria, o sea que en nuestro caso nosotros nos adherimos un poco a la modalidad de la feria que es tan modular, que lo ponen ellos y ellos lo siguen reutilizando en otras ferias, ¿no? Un poco quizá el panelado, a lo cual nosotros incluso muchas veces recuperamos esos paneles, no hacemos el diseño de la cartelería para después poder utilizarla también en nuestras instalaciones, con lo cual ahí también pensamos un poco, pero como te digo, ¿no? En la parte medioambiental y también económica, ¿no? Es sostenible, claro. Sí, es que hablamos de sostenibilidad, pero luego hay veces que no somos coherentes. Sí, lo que pasa que hay veces que la coherencia, o sea, sí, estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Pero también es cierto que una feria es un punto en el que las empresas no solo responden a muchos frentes a la vez. O sea, tú en una feria estás para reunirte con tus clientes, pero también estás para dar acogida a tus agricultores o a tus productores, en caso de la empresa que tienen los agricultores y los productores. También tienes que dar esa imagen para que esos agricultores o esos se sientan parte de eso. O sea, es decir, tienes que transmitir una imagen, o sea, que llevan distintas acciones que quizás, que motivan ese, a primera vista visto, despilfarro, ¿no? Pero realmente, pues bueno, ahí lo que se puede trabajar es en que sean diseños que luego se reutilicen, porque al final nuestras empresas vamos a las mismas ferias generalmente, que es Fruit Attraction, Fruit Logística en Berlín y luego los que vayamos a otras fuera de otros terceros países, que bueno, pues al final es hacer diseños los que los puedas reutilizar, pero que estoy segura que la gran mayoría lo hace porque, bueno, al final también repercute en su economía y en su todo, pero quizás es la línea de trabajo. Hay otra pregunta, y es ahora vamos a pasar un poco al tema comercialización, internacionalización. Estamos muy centrados a nivel general, el sector hortofrutícola, en mercados europeos por la cercanía y por la tradición y por lo que se ha estado haciendo siempre y dependemos demasiado de ellos. ¿No crees que quizás se mira poco fuera de la frontera de Europa? Bueno, yo creo, o sea, sí que estamos muy centrados en Europa, dependemos mucho de Europa, pero es que estamos en Europa. O sea, es decir, es de por sí ya que estamos en Europa y muchas veces tenemos incluso trabas logísticas por estar aquí en España y no estar, por ejemplo, en Holanda, ¿no? Pero Europa es nuestro mercado ya no solo por tradición, que por supuesto, sino también logísticamente hablando en el que podemos ser mucho más competitivos. Por supuesto, siempre tenemos que mirar hacia otros mercados, pero es que dependemos de qué productos también tenemos nosotros. Entonces, al final trabajamos generalmente con producto perecedero en el que se hace difícil en ocasiones poder competir en otros mercados que a su vez tienen otros mercados productores cercanos, ¿no? Vayámonos, por ejemplo, a Norteamérica. Pues Norteamérica, bueno, nosotros ya sabes, bueno, nosotros tenemos bastante peso, bastante volumen de nuestra parte comercializadora está allí y miramos hacia allí. Lo que pasa es que no solo depende de nosotros y cuando, por ejemplo, México entra en producción, no tenemos capacidad real de poder asumir los costes que tiene nuestra logística por encontrarnos donde nos encontramos a poder estar allí. Ahora bien, en el momento que somos competitivos, damos la importancia suficiente a esos mercados o no. Bueno, nosotros lo intentamos, ¿no? O sea, nosotros realmente una de nuestras apuestas desde el principio fue el mercado norteamericano y allí nos encontramos y cada vez, pues bueno, nos vamos asentando más y sin duda es uno de nuestros mercados principales. Claro, la pregunta también iba por si crees que puede a largo plazo ser peligroso depender tanto de Europa, sobre todo con competencia de terceros países, que al final en coste no podemos competir en muchos de los casos,
Y cuando existen Oriente o el mercado asiático, por ejemplo, que son mercados que no se están trabajando tanto, ¿no? ¿Ves que ahí hay oportunidades, por ejemplo, en el mercado asiático? Sí que hay oportunidad. ¿Qué pasa? Que es verdad que ellos también tienen países productores muy cercanos, o sea, que hace muy difícil la competencia cuando tú te encuentras aquí, ¿no? Entonces, sin duda, el mercado europeo, o sea, lo que tú dices, está pasando, no es que va a pasar, o sea, es que está pasando. La competencia de terceros países a los cuales no se le exige lo que se nos exige a nosotros y donde además muchos productores nacionales pues se van allí a producir para poder asumir esos costes, o sea que realmente ya incluso la presencia es en esos terceros países para proveer a Europa y a otros mercados, también en Norteamérica lo proveen estos terceros países de los que hablan, ¿no? Entonces yo creo que más allá del mercado lo que tenemos que hacer es seguir avanzando, o sea, no nos podemos... En calidad o en variedad. En todo, o sea, en calidad, en efectividad de proceso, en aplicar tecnología que haga que esos costes no sean, o sea, que la diferencia de costes entre terceros países a los que tenemos aquí se puedan reducir un poco o al menos no se vayan agrandando. Y ahí, por ejemplo, sí que hablaría yo de incoherencia, o sea, esa incoherencia que hablábamos, ¿no?, de los mercados, o sea, incoherencia en sostenibilidad, pero es que la incoherencia en cuanto a enlazando la competitividad comercial con la incoherencia sostenible o de derechos humanos, vayámonos, o sea, es que ya no me voy a la sostenibilidad, me voy a los derechos humanos. O sea, en muchos casos no se tiene en cuenta, al final te piden ciertos requisitos de sostenibilidad o ciertos requisitos medioambientales, sociales, pero después en muchas ocasiones o en la gran mayoría de las ocasiones lo que vale es el precio, ¿no? Entonces, y además de que la imagen, yo donde veo el riesgo sobre todo, es cuando ya cargos relevantes, influyentes en Almería, aconsejan o ven el camino hacia, no es que hay que irse a producir a esos terceros países para poder seguir siendo competitivos, ahí veo un riesgo. Porque cuando ya, y eso, o sea, he tenido yo esa conversación, ¿vale? Entonces, cuando esas conversaciones, y de hecho es una realidad que está pasando, ahí veo yo el riesgo, porque al final lo que está apostando no es por intentar mejorar aquí o luchar por lo que hay aquí. O sea, a nivel político, a nivel de peso en Europa, no tenemos ninguno. O sea, es decir, y de hecho el otro día no lo hago como una crítica política o una crítica a asociaciones o una crítica a nosotros mismos. O sea, lo hago como una realidad. El otro día, de hecho, una de las representantes de Agricultura en Europa, Carmen Crespo, lo decía, ¿no?, que es que no existe el lobby de agricultura en Europa, pero es cierto, o sea, no lo tiene que decir ella. Entonces, yo ahí veo el riesgo. ¿Por qué? Porque si Almería no está presente en Europa cuando se toman las decisiones, ahí está un riesgo fundamental. Cuando las cláusulas espejo, de hecho, es que ni se están aplicando o no se aplican. Es que realmente una conversación que yo creo que queda aquí. O sea, eso es lo que tenemos. Yo creo que ahí tenemos que avanzar muchísimo. Cuando, por ejemplo, tanto por agricultura en España como en Estados Unidos se cierran las fronteras para poder exportar pimiento de Almería a Estados Unidos en plena campaña nuestra y está durante muchos meses cerrado, el peso que hay ahí, tanto político como administrativo nuestro, es muy poco, o sea, es muy flojo. Ahí debe de haber una representación y una fuerza que haga que no tarden meses en aplicar una normativa de la cual ya han tomado una decisión meses antes. O sea, nosotros, por ejemplo, en este caso, cuando se cerró la frontera, la visita de la USDA a España, a Almería, vinieron, tomaron la decisión, sí está la decisión tomada, o sea, pero hasta que pasa burocráticamente todos esos plazos, políticamente, no tenemos una fuerza en la que realmente fuercen a que ciertas decisiones se tomen. O sea, cuando realmente a nivel de agua, que es otro de los temas importantes, pues ves que sí hay mucha voluntad política en Almería, no digo que no política, administrativa, porque realmente nuestro peso, la economía, en la agricultura, directa o indirectamente, hay mucho peso, pero no se toman decisiones que realmente se vean efectivas. O sea, sí, hay mucha voluntad, pero no hay acción.
Y siempre hay un eslabón superior, que no digo yo que no, sí. Pero ese eslabón superior, ¿por qué no estamos en ese eslabón superior? Te iba a preguntar, ¿tú crees quizás que no se está considerando el peso real? El otro día leía que, bueno, veía datos acerca de cuáles son los sectores con más peso de la provincia de Almería en este caso, ¿no? Y entonces te encontrabas con que el sector agricultura decía que tenía el 20% del peso y el sector servicio el 60%. Entonces, claro, piensa, se está premiando más o incentivando mucho más el turismo y el sector servicio que la agricultura. Pero claro, lo curioso es que el 20% sector agrícola, 60% servicios, pero no se está tomando los datos correctamente, no se están sabiendo leer, porque el 60% sector servicios, ¿cuánto de ese porcentaje son servicios para la agricultura? ¿Y cuánto factura la agricultura? Porque al final es dinero que se queda en la provincia. Entonces me planteo la pregunta si que quizás no se están leyendo los datos porque no se están sabiendo leer correctamente, o es que hay otros intereses quizás en el que no se quiera que la agricultura se desarrolle más. Porque en peso real, aunque se toma el 20%, porque se tomaba el 20% por empleabilidad, o sea, decía por número de trabajadores. Entonces tienen en cuenta la relevancia del sector por la gente que hay trabajando, pero el sector servicio es mucho más a la agricultura. Al final se nota, creo que es evidente que es un sector de los más importantes, ¿no? ¿O tiene más peso del que se lee en datos? No, yo estoy segura, de acuerdo contigo en el que no tiene, o sea, que la agricultura, o sea, la realidad, yo esos datos no sé, no lo he visto, no sé dónde están sacados, pero bueno, si me dices que es así, pero para nada va alineado el peso que tiene la agricultura en la realidad de la toma de decisiones y en la realidad de la eficacia de las decisiones con la realidad económica de la provincia. Porque yo no sé a nivel capital, no lo sé a nivel de Almería capital qué porcentaje o no, porque si se ve un poco más puede estar más disminuido con respecto a servicios, pero a nivel provincial... A nivel provincia de los datos, claro. Pues a mí, bueno, me sorprende, o sea, sí, pero sí es lo que tú dices. Porque hablaba de empleabilidad, 20% sí. Trabajando en agricultura, pero 60% sector servicio, pero claro, sector servicio, todas las empresas que dan servicios exclusivamente a la agricultura no se tiene en cuenta, se tiene en cuenta como servicio. Sí, pero porque sin duda alguna... Otra de los peligros y de las déficits o debilidades nuestras es la imagen de la agricultura. O sea, realmente, si tú le preguntas a alguien de calle, ¿qué está mejor visto? ¿Que venga el turismo o la agricultura? Te dirán el turismo. O sea, es que la realidad de la agricultura que existe en Almería, y te lo digo yo viniendo de otros sectores, ¿vale? La gente, incluso de Almería, yo no te digo a nivel nacional o a nivel internacional, pero la gente no es consciente de la realidad de nuestra agricultura, de la calidad de los profesionales y de la calidad de las empresas que existen en nuestro sector. O sea, a no ser que tú te adentres en el sector por cualquier motivo, la gente no es consciente. Y esa imagen no existe, pero es que además no existe ni siquiera fuera. O sea, nos siguen comparando a la agricultura de Almería con la agricultura de campo abierto y de regadío masivo en el norte de España, de frutales. O sea, es que no tiene nada que ver. Bueno, pues nos siguen valorando igual. Pero claro, ese peso de la imagen que tenemos, el peligro está que a la hora de la toma de decisiones... Está hablando que Almería está en una zona de sequía para la cual el agua no podemos seguir ampliando zona de cultivo porque no hay agua. Perdona, podéis tener en cuenta esa toma de datos que tú dices, o sea, la cantidad de agua que se utiliza o que utilizamos en Almería con respecto a lo que se cultiva no tiene nada que ver a la cantidad de agua con lo que se cultiva, digamos, en la zona de Cataluña, y así ya metemos otra cosa conflictiva. O sea, es decir, no tiene nada que ver. Sin embargo, no somos capaces de defender esa imagen. Nos siguen atacando con campañas sobre el plástico en comparación al vidrio de Holanda. Perdona, por favor. O sea, el peso medioambiental que tiene el plástico y el tratamiento que hacemos de él y de reciclado y de recuperación con respecto a un vidrio. Y la carga en la huella de carbono y en todo su proceso de fabricación. O sea, es decir... ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué no tenemos esa imagen o no tenemos la imagen positiva? O sea, ¿de quién es culpa? ¿Es de todos? ¿Un poco? Temas políticos, temas de los propios empresarios, que al final la gente... Porque dicen siempre también mucho que como al final el agricultor o el empresario tal puede ganar dinero,
pues no invierte a lo mejor en esos aspectos pensando en futuro? Bueno, yo creo que también dependerá del momento en el que nos encontremos. Es decir, eso quizá ha pasado en años anteriores, pero yo creo, ya de hecho, yo sé que, por ejemplo, con Coespal pues está haciendo, que es donde estamos la mayoría de los productores y comercializadores en la asociación, se está trabajando por mejorar esa imagen. De hecho, estamos haciendo, pues se está invirtiendo en ello. El potencial que tiene o la presencia que hay, pues que sea mejorable seguro. O sea, yo estoy segura que es mejorable, no por Coespal en sí me refiero, sino en general a nivel político, o sea, nos lo tenemos que creer. Y es que o nos creemos realmente el riesgo que tenemos porque existe, pero no un riesgo porque otros cada vez lo vayan haciendo mejor. Es que ya, si te das cuenta, la comunicación que hay o la información, si tú prestas atención, es que los terceros países cada vez lo van haciendo mejor. Y entonces nos van a pillar, pues nosotros seguimos haciéndolo igual y ellos lo van haciendo mejor. Y yo no creo que eso sea acorde a la realidad. Que algunos lo estén haciendo porque lógicamente sean empresas que vienen, sí, perfecto, pero no estoy de acuerdo. ¿Por qué se da ese mensaje? Porque también a los supermercados europeos le conviene ese mensaje. ¿Por qué le conviene? Porque les conviene comprar pimiento en terceros países, pimientos, tomates, o sea, los productos nuestros. Yo es que siempre me voy al pimiento. Los productos nuestros de terceros países más baratos, pero claro, oye, esa imagen hay que mejorarla porque no podemos seguir diciéndole a nuestros consumidores qué realidad hay ahí. Y todos los años vienen nuestras campañas a enseñar imágenes de ciertos sitios puntuales o asentamientos, porque recordemos que estamos en la entrada a Europa del continente africano, o sea que esa es otra de las singularidades que se notan. Entonces, cómo tú utilices la información y qué imagen quieras dar, pues nosotros no tenemos peso suficiente acorde a la realidad. Yo pienso que sí, o sea que no lo tenemos. Claro, vosotros tenéis, por ejemplo, varias marcas que comercializáis y es verdad que se ve como que cada vez más se apuesta las empresas productoras de fruta y verdura por hacer marcas y marcas que se hacen campañas de publicidad o se venden y demás. ¿Crees que puede estar ahí una de las claves para que darle visibilidad a las marcas de los productos, ya sean de Almería, de Murcia, de Granada, de cualquier lugar español en los mercados europeos, por ejemplo, para que sea el consumidor el que las busque y prefiera esos productos porque al final se diferencian sobre todo por la calidad con respecto a otros? Sí. Sin embargo, o sea, sí, punto y aparte. Entonces, estoy de acuerdo. Ahora bien, es cierto que qué información le llega al consumidor final. Al final, por lo que estamos trabajando y lo que se trabaja cada vez más a nivel tecnológico, es que al consumidor final le llegue la información real y verídica que nosotros, que es nuestra información real y queremos que le llegue al consumidor final. Y ahí, por ejemplo, entran, lo que pasa es que son tecnologías, por ejemplo, a través de blockchain o a través de digitalización de procesos, no solo que le llegue el dato que nosotros queramos, sino que le llegue que ese dato sea veraz. Porque tú puedes manipular un dato en origen, lo mandas y lo tienes, ¿no? O sea, mostrar la veracidad, lo que pasa es que eso no es fácil ni llegar a esa tecnología que la tengan a nivel generalizado, ni que lo pueda hacer. De modo más rudimentario, a lo mejor sin utilizar blockchain, que realmente dé la veracidad del dato, es lo que intentamos, es hacia dónde se va, porque lo que queremos es que le llegue al consumidor final, pero no olvidemos que entre el productor y el consumidor al final siempre está el supermercado o el mercado. Y entonces quien realmente tiene un peso importante en qué mensaje dar al consumidor es el supermercado. Y ese supermercado puede que le interese que vengan de aquí, pero puede que le interese que no. Entonces, ¿qué mensaje das? Entonces, o sea, por eso digo, no es una tarea fácil, pero hay un camino que seguir sin lugar a dudas y que hay que potenciar la creación de un lobby a nivel europeo, por supuesto. ¿Que está? No. ¿Cuál es la mayor innovación que crees que pueda estar cocinándose ahora dentro del sector hortofrutícola? Bueno, yo creo que toda la innovación ahora mismo realmente, no solo en el sector agrícola, sino en cualquier sector, ¿no? Es un poco la digitalización, automatización, ya no solo a nivel, por ejemplo, nosotros, el sector agrícola en Almería está muy avanzado a nivel de automatización en almacenes, de procesos, pero yo creo que sobre todo debe de ir encaminado
a nivel de producción, recolección, tanto a nivel de campo como a nivel de de la automatización, robotización, de la inteligencia artificial aplicada al campo, del blockchain que realmente te dé la veracidad de un dato y que le llegue al consumidor final sin intermediarios. Cada vez más la comunicación directa, por lo que tú dices. O sea, lo que pasa es que los mercados, los consumidores, al final estamos, hay cantidad de datos. La dificultad está en ver tanto los importantes como los veraz, los de verdad. Y ahí yo creo que está todo, tanto por el tema mano de obra, automatización, robotización, mano de obra, dato y bienestar laboral, personal de los trabajadores y de todo el tejido empresarial. Ya vamos terminando y te quería preguntar, ¿cuál es la lección profesional para ti más valiosa que hayas aprendido de antecesores tuyos? La honestidad, trabajar mucho, el esfuerzo, yo creo que el esfuerzo como valor en sí, del valor que tiene el esfuerzo, yo creo que es algo que quizás se va perdiendo o se ve como negativo, y yo creo que eso es bastante positivo. Y la honestidad. Al final, el trabajar desde el esfuerzo y la honestidad lo puede aplicar a cualquier sector, a cualquier ámbito profesional, y yo creo que es fundamental. Nosotros, para las relaciones comerciales, como las relaciones con los trabajadores, como las relaciones familiares, al final el esfuerzo y la honestidad quizá yo lo resumiría en eso. Muy bien, pues ya sí que entramos en la recta final. No lo ponga difícil. Y la verdad es que me da un poco de rabia porque, joder, todos los temas que estamos tratando darían para hablar muchísimo más. Te voy a preguntar, a modo un poco conclusión de esta charla, ¿qué 3 consejos daría o qué 3 conclusiones sacas tú o podrías transmitir un poco para la gente que nos esté viendo y escuchando? Te digo 3, pero si puede ser 2 sí. o 4, lo que tú consideres. Bueno, sí, es que estaba pensando un poco, porque hemos hablado tanto de distintos temas que es como muy difícil, ¿no? Pero bueno, yo te diría, empezando por lo que hemos terminado, del esfuerzo y del sacrificio, del esfuerzo y la honestidad, por la importancia de que la agricultura de Almería tenga el peso tanto a nivel europeo, político, administrativo y empresarial que realmente tiene, en todos los niveles. La sostenibilidad, que me engloba realmente los 3, por resumir, es como un concepto que resume mucho, porque es tanto a nivel social como a nivel económico y medioambiental. Lo resumiría, y también resumiría la importancia que tiene que cuando haga una entrevista pregunte a los hombres y a las mujeres sobre el papel de la mujer profesional. Se está notando ya. ¿A qué persona, hombre o mujer, me recomendarías para entrevistar aquí? Aquí hablamos del concepto de... ¿Ves? Yo, por ejemplo, podría recomendar a muchísimos, y como todos están dentro del... igual de capacitado, me refiero, que a nivel de riqueza o de valor profesional podría decir a muchísimo, pero dentro de la agricultura, pues entonces yo aquí es donde hago eso de decidir una mujer, ¿no? Porque si no quizás te va siempre a un hombre. Y alguien que a mí me gusta mucho escuchar y que he conocido en varias ocasiones gracias a una de las conferencias que dimos y tal, es a Lola de Clisol, que siempre, admiro mucho por un poco su trayectoria y es muy buena comunicadora y habla mucho del dato, por decirte, también... podría nombrar a muchas más, pero genial. Un poco por... Vamos a hacer todo lo posible porque venga. Un libro, recomienda un libro que hayas leído que te guste, que quieras recomendar. Pues un libro en general. Sí, de lo que tú quieras. Liderazgo sostenible. No sé quién lo ha escrito. No, viene perfecto. Por eso. Un poco resumido. Sí. ¿Hay algo que no te haya preguntado, que quieras mencionar o comentar? Hemos hablado de muchas cosas, pero no sé. Bueno,
No, realmente yo creo que lo hemos cubierto todo. Yo lo que quizá incluiría, ya que estoy aquí, puedo hablar y estoy hablando de mi libro. Libremente, nosotros no vamos a censurar. No, yo lo que hablaría quizá, o siempre me gusta hablar, es de, ya que hemos hablado de la empresa familiar, o sea, no solo, y algo que quizá en otro entorno, si yo no me viera con la capacidad suficiente de estar en algún sitio, no por ser mujer, o lo que hablamos del liderazgo, que normalmente la mujer, ¿no? La amenaza de estereotipo, es el tema de la maternidad o paternidad en la etapa profesional, sobre todo porque es como muy complejo, y no solo el mensaje, ¿sabes?, que normalmente se escucha, sino que hay como un debate ahí muy interesante. En el que se puede también hablar mucho, pero quizás es... Sí, pero bueno, en fin, que por decirte algo dentro de que en otra... Pero sobre todo, ¿sabes por qué me gusta decirlo? Porque en otra ocasión una mujer no sacaría nunca quizá a lo mejor a su hijo en una entrevista de trabajo, porque puede parecer poco profesional. Sin embargo, es una realidad que tanto para las madres como para los padres influye en el ambiente, en el aspecto laboral. Solo que en otras ocasiones, o sea, yéndonos a décadas anteriores, sí, un padre nunca hablaría de su hijo en una entrevista. Tampoco te digo que tenga, o sea, mi punto de vista no quiere decir que me tenga que traer a mi hija aquí a grabar un podcast, pero sí que lo pueda decir. Entonces yo creo que ese es un paso también importante dentro de la evolución social y laboral. Sí. Ya vamos a empezar el cuestionario verde. Ay, pensaba que era este. No. El cuestionario verde vamos más al grano. Más al grano. ¿Vale? Bueno, a ver si soy capaz. Sí, venga. ¿Te gustan las frutas y verduras? ¿Cuáles son tus favoritas? Me gustan todas. Tengo que decir que el pimiento no me gustaba hasta que empecé a cultivarlo. De verduras, pimiento, tomate, sandía. La sandía, melón. Vale. Aquí nos gusta mucho hablar del valor emocional de nuestros alimentos, de la tierra y tal. ¿Podrías decirnos una fruta o verdura que te recuerda a tu infancia? La sandía, el melón. Sandía. Sí. Y melón. ¿Qué te pone de mala uva? La injusticia. Hoy queda muy bien así genérico, pero como somos genérico y corto. ¿A quién le tirarías tomates? ¿A quién le tiraría tomate? Que yo soy muy políticamente correcta. Pues no sé, Vale. No sé, ¿qué le tiraría tomate? Lo vamos a dejar ahí. Bueno. ¿Qué te importa un pepino? ¿Qué me importa? Oye, pero a mí esto es muy difícil, ¿eh? Estas preguntas. ¿Qué me importa un pepino? Esto se me da fatal. Yo de preguntas cortas no sé qué me importa un pepino. Vamos a ver la siguiente. Vamos a ver, a mí no. Vamos a ver. ¿Qué esperas como agua de mayo? ¿Qué espero como agua de mayo? Un buen futuro. ¿Qué melón de tu sector te gustaría abrir? El de la coherencia. ¿Cuál es el mayor berenjena en el que te has metido? La agricultura. Y por último, ¿cuál es la frase célebre o cita favorita que haya sembrado en ti una idea más importante? ¿Tienes alguna frase? Bueno, célebre, la frase se la aplicó. No es de mi padre, pero siempre la dice mi padre, que es que para remar, rememos todos hacia un mismo destino y que si no va a remar, al menos levante el remo. Muy bien. Pues me ha quedado nada. El tomate. ¿Te ha quedado esa? ¿Quieres recuperarla o la dejamos ahí? No, vamos a dejarla yo, mi carácter positivo. Mi carácter positivo. Lo has corroborado. Sí, sí. Bueno, pues nada, esto es todo. Muchas gracias por venir aquí de nuevo, por todas las preguntas que has contestado, de la manera, toda la información que has transmitido. Espero que a la gente que nos ve y nos escuche le haya parecido tan interesante como a mí. Y para terminar, gracias a ti.
para terminar, tenemos un detalle. ¡Ay, mira qué bonito! Que es me encanta. un terrario eterno, se llama, Hola. ¿vale? Y es una planta. ¡Ay, qué Al final, bonita! como el Muchas podcast se llama Plantando Ideas, pues bueno. Sí, sí. Ay, muchas gracias. Nada. Pues ahí lo tendremos puesto en la oficina para que Muy bien. escuchen el podcast y lo compartan y todo eso. Muy bien, y que muy de ahí bien. seguro que de aquí saldrán muchas conversaciones y debates que Con que hay para hablar subamos el mucho granito más. de arena, todo esto Sí. y cambien todas estas cosas que pueden funcionar mejor. Sí, muchas gracias y sobre todo por hacer el podcast que dé lugar, espacio a compartir ideas, a hablar, sobre todo desde la calma, ¿no? Que es lo que he dicho, o sea, que siempre estando así como en un entorno, es verdad, acogedor y en una conversación fácil y cómoda, amena, pues quieras que no es de donde se sacan las ideas Perfecto. más favorables. Vamos a hacer lo posible. Sí, muchas gracias. Gracias.